Reclutas, ¿qué onda? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? En este video les mostraré la segunda parte de este proyecto y aprenderemos todos los procesos que se requieren para trabajar un diorama. Realmente una base bastante sencillita, pero considero que este es el preámbulo para que ustedes puedan comenzar a trabajar dioramas mucho más complejos. Este será un video bastante corto, pero con mucha sustancia. ¡Métale la intro! Y en mi video anterior vimos todo el proceso de pintado y efectos de este Panzer 35T en escala 1:35 marca Rebel. Créanme que es bastante satisfactorio saber que tu trabajo ha recibido muy buena aceptación entre el público. Y de antemano muchas gracias por compartir mi trabajo en la página de Panzer Models. Si desean conocer cómo lograr resolver todos estos efectos, les recomiendo mucho mi video anterior. De uno y sin perder más tiempo, metámonos de lleno en la creación del diorama para este proyecto. Y en este punto lo que estoy haciendo es seleccionar la vista que mejor le convenga al modelo y sería esta de acá. Esta sería prácticamente como la fachada. Luego, utilizando un lápiz, procedo a definir el boceto de la base de cómo quedaría el diorama. Recuerden, aquí he trabajado con la vista que mejor le convenga al modelo y básicamente esta base de presentación nos quedaría de esta forma. El material que estoy utilizando para la construcción de la base es PVC o Trovicel, así se lo conoce en El Salvador, y este es un material a base de plástico comúnmente utilizado en rótulos y publicidad. Definitivamente esta es la mejor alternativa a no utilizar cartón, ya que una de las mejores cualidades de utilizar este material es que al ser a base de plástico no le entra ningún tipo de humedad. Y de esta forma nos evitamos los problemas típicos de utilizar cartón, como por ejemplo que las piezas nos queden enconchadas. Recuerden, esta es la forma en que yo lo hago y a mí me gusta trabajar una caja hueca, por así decirlo, pero realmente el material que ustedes decidan para trabajar la base puede ser cualquier cosa. Y para este punto he utilizado únicamente pega loca para realizar la estructura general de esta base. E inmediatamente continuamos con el siguiente paso del diorama y en este punto estoy aplicando pegamento blanco para madera. Básicamente es la misma cola blanca, pero la diferencia es que este material en específico se caracteriza por tener una consistencia bastante espesa. Y va súper bien al momento de aplicarle tierra de mi jardín, amigos. Literalmente esta es pura tierra ordinaria. Literalmente esta tierra la he sacado de las jardineras de mi casa. Entonces, aunque parezca una obviedad, pero la mejor forma para representar tierra es utilizar tierra. Y hay que esperar un par de horas a que esta mezcla se seque y podemos proceder al siguiente paso muy importante. Y aquí estoy utilizando un spray para graffiti y puede ser de esmalte o de aceite. Y aplicando este material estamos buscando dos cosas. Uno, nos funciona como un primer. Y principalmente este material nos ayudará a que todas las piedritas y la tierra quede debidamente adherida. Y el esmalte o el aceite, al tratarse de una pintura bastante pegajosa, es ideal para acentuar toda la superficie y que ninguna piedrita se nos vaya a caer. Y obviamente no tiene que ser un spray para graffiti, ustedes pueden utilizar literalmente cualquier tipo de aerosol que vendan en la ferretería, y de preferencia que sea un color blanco o un gris bastante suavecito. Y amigos, luego utilizando literalmente cualquier acrílico que ustedes tengan a la mano, procedemos a romper la tensión superficial que existe entre el acrílico y la capa de esmalte. La primera capa de acrílico no es necesario que cubra el 100% de la superficie. Esa cuestión la resolverá nuestro siguiente color, o sea, este color verde intermedio. Y básicamente este será nuestro color general o nuestro color base. Y para este punto no importa específicamente el color que ustedes utilicen, únicamente que sea un color de tierra, un color verdoso, así obviamente no vamos a utilizar colores primarios. Ha llegado el momento de aplicar mi famoso método de tintas chinas y pigmentos. Aquí vamos a hacer una mezcla bastante interesante. Justamente acabo de aplicar un par de gotitas de color verde seguido de 2 tonos de pigmentos. También aplicaré un poco de tinta china café en una proporción considerable. Y finalmente aplicamos un par de gotitas más de color verde para que nos abunde y procedemos a revolver esta mezcla asquerosa.
La idea es generar una mezcla muy parecida a la consistencia del lodo y posteriormente la aplicamos directamente en la superficie. Como les había comentado antes, el color que aplicamos como base no importa mucho en este punto porque esta mezcla prácticamente lo va a cubrir. Y si tú trabajas con acrílico, definitivamente no te recomendaré que trabajes con un color negro como primer. E inmediatamente luego de aplicar esta mezcla en toda la superficie utilizando una secadora, vamos a agilizar mucho más el proceso. Y reclutas, vean nada más, con muy pocos materiales se ha logrado una riqueza visual muy interesante en la superficie. Y fácilmente pudiéramos dejar el proyecto hasta este punto y no habría ningún problema. Pero ese no es mi estilo. Aquí vamos a darle mucha mayor riqueza visual a la textura utilizando un único pigmento. Y aprovechando los residuos de la mezcla anterior, procedemos a aplicar este pigmento de forma húmeda. Y el color que ustedes vayan a utilizar en este punto queda a su criterio. Y en mi caso decidí utilizar un color de pigmento mucho más claro a comparación del color oscuro de la superficie. Uy amigos, y a continuación les muestro un proceso sumamente satisfactorio. Vean nada más amigos qué belleza el efecto que se consigue al momento de utilizar la secadora. Vean nada más amigos cómo se va acentuando la superficie. Realmente se ve bastante genial y muy increíble. Y reclutas, como se han podido dar cuenta, hemos utilizado muy pocos materiales y vean nada más la riqueza visual que se ha conseguido. Estoy sumamente satisfecho. Como les había comentado, fácilmente podemos dejar el proyecto hasta este punto, pero se ve bastante árido y aburrido. A continuación, utilizando un pincel muy delgadito, procedemos a aplicar un poco de pegamento para madera en diferentes zonas de la superficie. Y reclutas, si ustedes han visto alguno de mis videos anteriores, saben muy bien por qué estoy haciendo este efecto. Exactamente, ha llegado el momento de aplicar un poco de grama estática. Y como están observando, aquí estoy utilizando una herramienta bastante artesanal y hechiza. Aquí en YouTube encontrarán el tutorial de cómo realizar un aplicador de grama estático casero utilizando una raqueta eléctrica para matar zancudos. Y también estoy utilizando un colador metálico. Y esta herramienta fácilmente se consigue en toda Latinoamérica. Amigos, no tengo pruebas, pero tampoco dudas. La grama estática está diseñada para que funcione con electricidad. Y la grama estática, al momento de dejarla caer por medio del colador y la electricidad, nos ayudará a que estos pelitos caigan parados. Porque la energía estática hace que estos pelitos caigan de pie, y créanme amigos que este efecto no se logra por medio de la gravedad. Considero que no es necesario invertir en un aplicador de grama estático profesional porque valen aproximadamente $70. Y utilizando una raqueta de $5 como máximo se logra el mismo efecto. Entonces les recomiendo mucho el video de cómo hacer de forma artesanal un aplicador de grama estático casero, y lo encuentran fácilmente así en YouTube. Y también aquí he utilizado dos medidas diferentes de grama estática. Rápidamente nos dirigimos a la peluquería y procedemos a quitar el exceso de pelitos que sobresalen de la base. Principalmente hago esto para que los bordes y límites del diorama queden mejor definidos, y de esta forma logramos una limpieza mucho más atractiva en el diorama, que todo quede dentro de la composición. Reclutas, también hay que tener mucho cuidado con los pequeños detalles, como por ejemplo esas manchas molestas y residuos de haber utilizado la cola blanca, y hay que tener mucho cuidado con estos acabados. Lo bueno es que fácilmente utilizando la mezcla que hicimos previamente logramos cubrir estas molestas manchas. Es importantísimo no dejar a la vista ningún tipo de residuo de pegamento. Es recomendable tomarse un par de minutos para revisar muy bien la base y evitar que queden visibles este tipo de acabados bastante molestos. Para este punto la maqueta se ve bastante bien, pero les enseñaré cómo darle mayor profundidad a la grama estática, ya lo verán a continuación. Pero antes de eso también me gustaría tomarme el tiempo para comenzar a pintar uno por uno cada uno de estos detalles de piedritas en la superficie. De esta forma logramos acentuar mucho mejor cada uno de los detalles en la textura de la maqueta. Y amigos, aunque se vea tedioso, créanme que es un proceso sumamente satisfactorio y relajante. Y para potenciar mucho mejor la textura de la grama estática, aquí voy a utilizar dos colores de pintura acrílica.
Utilizando el aerógrafo procedemos a aplicar un poco de color amarillo en el centro de la textura de la grama estática. Y únicamente haciendo esto generamos un efecto de luz artificial en la textura de la grama. Y déjenme decirles que se ve bastante genial. Reclutas, yo trabajo mucho con materiales artesanales, pero déjenme decirles que estos arbolitos sí o sí es algo que todos los modelistas tenemos que tener a la mano. Literalmente estos son los típicos arbolitos que todos los modelistas utilizan. Y amigos, en serio créanme que valen mucho la pena. A continuación les enseñaré a trabajar el detalle de un árbol utilizando estas ramas secas, que será nuestra estructura general y tronco principal. La proporción, el tamaño de nuestro árbol dependerá únicamente del modelista y el propósito que se requiera. Entonces aquí hay que ajustarlo a la medida que uno considere necesario. Y en este punto es importantísimo comenzar a darle forma a nuestro árbol, y aquí estoy utilizando diferentes ramitas bastante pequeñitas del mismo material. Y en este punto y con mucha paciencia vamos a ir sacando cada una de estas ramitas a manera de ir formando pequeños arbolitos y le podemos ir dando forma con los dedos. Y es necesario sacar bastantes de estos mini arbolitos. Ha llegado el momento de utilizar Pegaloca o cianocrilato, y básicamente este material es muy barato aquí en El Salvador, vale menos de 25 centavos. Y para este punto necesitamos un pegamento de un alto poder de contacto. Y amigos, con mucha paciencia vamos a ir pegando una por una cada una de las ramitas que hemos sacado previamente. Y así lo vamos a ir haciendo hasta que uno considere que el árbol ha quedado suficientemente tupido. Básicamente en este punto ya puedo comenzar a trabajar el siguiente paso, y vamos a realizar un efecto muy sencillo utilizando acerrín y pegamento. Vaya amigos, aquí estamos utilizando nuevamente el resistol cola blanca o pegamento para madera, y aquí lo vamos a aplicar directamente en la textura del árbol como si fuera nieve. Y este pegamento hay que aplicarlo en diferentes lados del arbolito para lograr una textura muy interesante más adelante. Y ustedes pueden conseguir bolsas de acerrín ya pintado en cualquier mercado. Y este material lo utilizo mucho en maquetas de arquitectura, y como ven el acerrín está bastante colado, es prácticamente un polvito. Y amigos, cuando digo acerrín colado literalmente me refiero a que he pasado este acerrín por un colador de cocina. Y reclutas, así tal cual como lo están viendo en el video, dejamos caer este polvito por encima del pegamento y se logra un efecto muy interesante. Y aplicamos la cantidad que uno considera necesario y este es el resultado. Y como ven se ve bastante decente, puede quedar mejor, claro que sí, pero aquí estoy utilizando los materiales que tengo a la mano. También es recomendable pintar el tronco utilizando una pintura acrílica, esto para lograr un efecto de uniformidad en la textura general del tronco. Y reclutas, ya como cerecita del pastel, aquí voy a utilizar estas hojitas que me regaló un camarada modelista. Y estas hojitas me las regalaron en un evento de modelismo a escala. Mi gran camarada Odir se las había comprado a alguien y era una cajita con unas 100 hojitas prácticamente, y él muy amablemente me dijo: no hombre, agarra la mitad. Me dice, y yo no Odir, no hombre, con que le agarre unas 10 es suficiente. Y amigos, miren, estas hojitas las tuve guardadas prácticamente un año y hasta ahorita las voy utilizando. Pero las estaba guardando para una ocasión especial, pero considero que este es el proyecto perfecto para haber utilizado estas hojitas. Y amigos, el detalle se ve sumamente interesante. Y para darle mayor riqueza visual a cada una de estas hojas, las pinté de manera individual utilizando pintura acrílica. Y finalmente apliqué un par de arbolitos que me habían sobrado y también un par de florcitas para adornar mucho mejor la escena. Y reclutas, con mucho orgullo doy por finalizado este mini diorama. Como ven, me divertí mucho trabajando este proyecto. Evidentemente este está lejos de ser uno de mis trabajos más ambiciosos. Considero que tengo dioramas mucho más trabajados. Pero la idea principal para este proyecto era trabajar una base sencilla para que ustedes utilicen estos consejos y técnicas como base. Considero que este video es el tutorial inicial para que ustedes comiencen a trabajar proyectos mucho más grandes y ambiciosos. Definitivamente este video es el curso inicial y fundamentos básicos para comenzar a trabajar dioramas. Por lo general yo utilizo muchos materiales y herramientas artesanales, pero hay ciertas cosas que inevitablemente hay que utilizarlas para lograr buenos resultados. Como por ejemplo los pigmentos, considero que es algo fundamental que todos tenemos que tener a la mano.
También estoy consciente que los arbolitos no es un material que se consigue muy fácilmente. Pero también existen diferentes alternativas, como por ejemplo cuando yo estudié arquitectura en El Salvador, aquí nos enseñan a utilizar un material que se llama flor de pana. Y básicamente es una flor seca que se utiliza para diferentes adornos. Y este material, la flor de pana, se utiliza mucho en maquetas de arquitectura. Y no vengan a creer que nos mandaban a librerías o ferreterías, no hombre, ahí nos mandaban directamente al mercado central. Los profesores nos decían, allá en San Miguelito van a conseguir flor de pana de distinto color, y no hombre, la verdad que sí. Literalmente en cualquier mercado o donde hacen arreglos florales pueden conseguir diferentes flores secas para trabajar ambientación en tus maquetas. También la grama estática es un material que está siendo muy popular en el mundo del modelismo a escala. Entonces, reclutas, si ustedes tienen la posibilidad de hacerse de estos materiales, en serio se los recomiendo mucho para lograr buenos resultados. Como ven, yo he tratado que este tutorial sea bastante accesible para todos, pero inevitablemente hay ciertas limitaciones que nos van a impedir conseguir ciertos materiales. Pero ahí es donde entra la creatividad y el deseo de poder entregar resultados muy buenos con pocos materiales. Entonces esa es la enseñanza del día de hoy. Si por alguna razón tú no puedes costearte o conseguir cierto recurso, trata de improvisar con otro material. Por ejemplo, si no tienes grama estática, utiliza acerrín. Si no tienes estos arbolitos de modelismo a escala, utiliza flor de pana de mercado. Si no tienes pigmentos de modelismo, trate de ocupar yeso pastel. Resolver e improvisar son cualidades indispensables para lograr buenos resultados en este maravilloso mundo del modelismo a escala. Y ustedes ya lo saben, cualquier duda, consulta o sugerencia lo estaré leyendo y contestando con mucho gusto en los comentarios. Y estamos a punto de llegar a los 2000 suscriptores. Esperen un pequeño especial en mi próximo video. Nos vemos.